Ya son en estos momentos las 9 de la mañana con 7 minutos de regreso después de ese comienzo musical y vamos a ir además con nuestro panel del día de hoy. Ya tenemos en conexión a quienes nos van a acompañar en esta oportunidad. Saludamos de inmediato a la diputada y presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Muy buen día. Expresidente en estos momentos. Perdón, expresidente. Sí, todavía no lo actualizamos. Sí, Lo hicimos el fin de semana, así que ahora diputada del Partido Comunista. Muy bien, muchas gracias. Y también saludamos a la socia de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica, Polka, Macarena Cox. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días, gracias también por acompañarnos hoy día. No, muy buenos días también para ustedes, muchas gracias por la invitación. También saludar a la diputada. Y nada, pues empezar con el panel. Pues. Sí, tenemos ahí hartos temas para poder compartir con ustedes y poder ir efectivamente sacando algunas conclusiones en torno a los temas que se están debatiendo. Queremos entrar primero que todo con lo que ha sido el despacho de esta reforma del sistema político desde el Senado y el camino que se viene de aquí en adelante en la Cámara de Diputados. De hecho, en lo medular, para también dar el contexto, esta reforma fija un umbral de un 5% de los votos en la elección de diputados o bien tener 8 parlamentarios para que los partidos puedan acceder a la representación, en la Cámara Baja. En caso de que una colectividad no cumpla con esos requisitos, cedería su escaño a otra tienda que sí cumple estas condiciones finalmente. Además, el proyecto establece la causal de cesación del cargo a aquellos legisladores díscolos, como se les dice, que renuncien a sus partidos o se cambien de bancada. Según recoge la tercera, además, en vista de la resistencia que provoca la iniciativa, sus promotores fijaron una norma transitoria de baja el umbral, que baja el umbral al 4% o a 4 parlamentarios. Además, permite la posibilidad de que los partidos declaren por única vez la voluntad de fusionarse con otra tienda si es que no logran este piso de exigencias. Al menos es lo que ha quedado de manifiesto en lo que viene desde el Senado. Y ya pensando en lo que viene en la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri, señaló que apenas me den cuenta que ingresó a la Cámara, yo voy a citar al día siguiente hábil de inmediato, sea en Santiago o en Valparaíso. Espero sacarla en 2 semanas. Es alguno de los puntos que establecía entonces el diputado Jorge Alessandri. Según también plantea la tercera, su diseño comenzará a ejecutarse desde ya, pues el prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, informó que el Senado envió el oficio a la Cámara dando cuenta de la aprobación de la iniciativa y con esto Alessandri citará para el próximo lunes, al menos es lo que plantea la tercera. Del mismo modo, el diputado consultado por este diario destacó que dicho plazo no sea legislar a matacaballos. 2 semanas da el tiempo suficiente. Si vamos a citar 4 o 5 veces, no hay problema, pero es un tema que es importante. Es parte de la lectura que se está haciendo. También quiero traer a colación lo planteado por la diputada Javiera Morales del Frente Amplio, quien además va a estar sucediendo en la presidencia de Constitución a Alessandri, y dijo que es bueno acelerarlo, pero le diría al diputado Alessandri que la idea es que saquemos una buena reforma. Legislar a matacaballos sin tener los votos es perder una oportunidad. Estoy dispuesta a avanzar rápidamente en la reforma, sobre todo ya que vienen elecciones, es importante que cerremos este tema. Son algunos de los apuntes que se han hecho ya a la expectativa de que se empiece a legislar en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero les dejo la palabra para que entremos también en este tema y particularmente cómo llega este proyecto a la Cámara Baja. Diputada, parto con usted. Cuénteme cómo lo está observando. Sí, bueno, el proyecto nosotros lo vemos con mucha preocupación. De hecho, desde que se empieza a discutir esta reforma del sistema político, que primero parte por una moción parlamentaria, creo que cuando se habla de que vamos a resolver el problema de la dispersión política solamente por poner umbrales más altos en lo que tiene que ver con la participación de los partidos dentro de la Cámara, es también no entender que los grandes problemas que hemos tenido pasa por hoy día la escasa credibilidad que tienen los partidos, lo que tiene que ver también con la gran posición de dispersión que muchas veces tienen los parlamentarios, porque nosotros conocemos dentro del Parlamento, y de hecho lo hemos conversado en este programa, que existe un incentivo muy grande incluso para no cumplir con acuerdos políticos, los cambios de partido o incluso lo que tiene que ver con los compromisos de grandes reformas estructurales. También sucede que las bancadas cambian rápidamente
y eso es lo que ha llevado también a una dispersión política dentro del Parlamento. Yo creo que este proyecto recoge uno de esos aspectos, sin embargo, no se abre a otros aspectos que nosotros consideramos que eran importantes y que nosotros siempre lo hemos dicho. Hay inhabilidades, por ejemplo, con los dirigentes vecinales, con los dirigentes gremiales, las cuales no fueron aceptadas dentro de la tramitación de este proyecto. O sea, estamos hablando que los problemas que tenemos de dispersión dentro de la Cámara también tienen que ver con un escaso involucramiento, con baja en la credibilidad a propósito de que los diputados, y hay reportajes, de que no hacen sus semanas digitales o que incluso tampoco fortalecen hoy día lo que es su vínculo territorial. Hoy día limitarlo a que finalmente este problema lo vamos a resolver con menos democracia, a mi parecer, metiendo la mano en la urna a propósito de extender del 5%, nos podría llevar también a una solución bastante desproporcionada. Nosotros conocemos el impacto que tuvo el sistema binominal, y en eso guardo las proporciones. No es lo mismo, sin embargo, hoy día el incentivo a que aquellos partidos más pequeños no se vean representados dentro de la Cámara, a mí me parece peligroso. Yo creo que la reforma del sistema político no pasa por poner solo umbrales más altos como si eso fuera la solución, sino que también pasa por hoy día poder fortalecer a los dirigentes sociales, gremiales, que hace mucho tiempo desde la dictadura se les opuso esa inhabilidad. Y por otra parte, creo que también hoy día fortalecer el sistema de partidos también es parte de la solución y no hacerla antes de 2 semanas, incluso, o sea, haciéndolo en 2 semanas, teniendo este transitorio. Creo que al menos, y en lo que conozco también a mis colegas parlamentarios, y a propósito también de la discusión política que existe en el Parlamento, no creo que sea una reforma fácil de llevar. Macarena, también voy contigo, tus apreciaciones generales de cómo llega este proyecto a la Cámara, pero además tomando en cuenta también las aprehensiones que nos hacía mención la diputada en ámbitos donde también obviamente es importante poder ir avanzando desde su perspectiva, pero además el timing, algo que ha hecho mención y que también algunos pares diputados y diputadas han mencionado a la hora de pensar en este proyecto. Sí, yo creo que ningún proyecto, ninguna reforma que se vota a matacaballo puede tener buenos resultados. Hay que tener mucho ojo con el timing, porque la discusión siempre es muy importante y es algo que finalmente legitima todas las políticas públicas y todos los proyectos. Pero en lo estructural, yo creo que, mira, si tú hoy día le preguntas a cualquier persona en la calle cuál es su principal preocupación, probablemente te digan cómo llegar a fin de mes. ¿Cachai? Con toda la razón. Hoy la plata no alcanza, la seguridad está en crisis, tenemos servicios públicos que no han respondido como deberían, entonces uno podría pensar legítimamente, ¿por qué estamos hablando de reforma al sistema político si hay tantas urgencias? Y yo creo que precisamente estamos hablando de esto porque es una urgencia. Y la verdad incómoda detrás de esto es que mientras no ordenemos el sistema político, ninguna reforma real y ningún proyecto importante va a avanzar, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. ¿Y por qué? Porque el Congreso, tal como está hoy día, es una máquina de parálisis. Hoy tenemos un Congreso, por ejemplo, con más de 20 partidos representados, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Cuando hablamos como de 20 partidos representados, se lo podrían imaginar como tratar de coordinar a 20 capitanes en un solo barco y cada uno queriendo remar para su lado. Y por eso las reformas se entrampan, se desdibujan, y al final cuesta que se resuelvan las cosas. Lo hemos visto una y otra vez, promesas que quedan en titulares, no se traducen en leyes. Ejemplos concretos, el tema del ingreso clandestino, que hoy día está en el Senado, y que al final agrava, funciona como agravante en la comisión de delito. Estuvieron mucho tiempo discutiéndola, pero el Congreso no da, no hay mayorías, no hay acuerdos que sean duraderos, porque hay grupos chicos que defienden nichos, que defienden su interés, ideología, sin pensar en una solución global. Y lo que propone esta reforma constitucional es en simple al final ordenar el sistema, es recuperar la gobernabilidad. ¿Y cómo se hace? Exigiendo que los partidos que tengan, que los partidos tengan al menos un 5% de los votos para entrar al Congreso. O sea, si no son capaces de convencer un mínimo del país, entonces a mi parecer no están listos para legislar. Y además se establece que si un parlamentario renuncia al partido para el que fue electo, pierde el escaño, eso es sentido común. O sea, el cupo no es propiedad privada, le pertenece a los votantes que finalmente confiaron por un proyecto político, no es una aventura personal, porque para eso están, ¿cierto?, las candidaturas independientes. Entonces, claro, también decía que se podía eliminar la diversidad. Yo creo que no, yo creo que la diversidad no se elimina, se ordena.
Si hay un movimiento con fuerza real, va a llegar igual al Congreso. Pero no puede ser que un 2% de los votos tenga tanto poder, por ejemplo, de veto como un partido que representa el 20%. Esto yo creo que también se traduce en una defensa de la democracia. Yo creo que hay más democracia porque cuando las instituciones no responden, me parece que el riesgo que aparezcan soluciones arbitrarias, populistas, y ya lo estamos viendo, hay candidatos que ofrecen mano dura sin ley, otros que empiezan con las soluciones mágicas que no tienen sustento, que no son constitucionales. Y esto finalmente, ¿por qué ocurre? Porque la política institucional no está cumpliendo un rol. Diputada, voy con usted. Varios puntos ahí que deja sobre la mesa de alguna manera Macarena, lo que tiene que ver con la necesidad o las urgencias de este tipo de proyectos y particularmente del sistema político a la hora de pensar en sacar adelante otros que efectivamente están en la primera preocupación de la ciudadanía. El tema de poder también dar cuenta de o fortalecer la democracia y por otro lado, además el tema de la representatividad que ahí también hacía el contrapunto con lo que había planteado diputada anteriormente. Le dejo la palabra también para hacer mención de aquello. Sí, bueno, yo creo que acá, y tal como lo dice Macarena, nosotros tenemos también un diagnóstico hecho de las instituciones, y un diagnóstico hecho principalmente, por ejemplo, de la Cámara de Diputados y Diputadas, quien es la Cámara que sufre mayor fragmentación, y eso lo conocemos. Se ingresó de tal manera y se termina de otra. A eso me refiero, por ejemplo, con tales partidos que formaron otros en el intertanto, y eso yo creo que también trae un descrédito a la Cámara, en particular con aquellos diputados que fueron electos por un proyecto político, pero que, dadas las circunstancias políticas, electorales, se cambian de lista y después empieza también todo lo que tiene que ver con un recorrido de formar otras fuerzas políticas. Yo no estoy a favor con que el diputado defraude a su electorado, porque nosotros primero es por candidato y después también es por partido, y eso lo conocemos, y en eso también se ha caído en ciertas desproporcionalidades. Y cuando es por el electorado y que uno no lo debe defraudar, no debe existir tal facilidad de cambiarse de bancada o ni llanamente cambiar de partido, perdiendo el partido el escaño. Sin embargo, y entendiendo eso, y lo digo como diputada, también entiendo que hoy día las personas no votan, no están votando particularmente por los partidos. Y yo creo que en eso también hay que haber una discusión. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo a propósito de que no necesariamente están votando por los partidos? Porque uno no puede pretender que por ordenar a 20 capitanes o 10 partidos o 5 partidos uno va hoy día a fomentar la gobernabilidad. Porque creo también, y el aprendizaje que dejó los tiempos, sobre todo de la transición a la democracia, el sistema binominal no aseguró la suficiente gobernabilidad de este país. Si bien se hicieron reformas muy importantes, sí se escribieron a sectores políticos muy relevantes, al menos, sobre todo en esta etapa institucional del país. Y lo digo a propósito, por ejemplo, de lo que nosotros vivimos como partido político, incluso sacando más allá del 5%, y no teníamos una representación parlamentaria. Teniendo asegurados nosotros 5%, no podemos creer que ese va a ser el umbral que rige a todos los partidos políticos o a todos los candidatos en particular. Y yo creo que esta reforma, tal y como está planteada, puede caer en las desproporcionalidades, por ejemplo, de a ciertos partidos mantenerles un capital que necesariamente no tienen si mete la mano en la urna, porque creo que también que hay candidaturas independientes que hoy día no compiten de la misma forma que otro partido tradicional o que otra maquinaria que tienen a nivel nacional. Y eso a mí me ha tocado vivir. Por ejemplo, en mi distrito, donde yo represento el distrito 12, tenemos también ciertas candidaturas que triplicaron la votación y que incluso tenemos parlamentarios por arrastre que tienen menos de 1000 votos y están electos dentro del Congreso. Yo creo que ese tipo de cosas sí hay que hacerles una observación, pero creer que todo esto lo va a... Y eso, por ejemplo, también trajo un desmedro que otros parlamentarios muy bien votados no pudiesen entrar al sistema tal como hoy día nosotros lo tenemos. Por ejemplo, hubo candidatos que quedaron con más de 20.000 votos versus a estos candidatos que yo menciono que tenían 900 o 1000 a lo más, que fue el doblaje en particular que hizo Pamela Giles como parlamentaria dentro del distrito. Y creo que en eso el tema del umbral en particular yo creo que no es garantía. Yo creo que puede ser un error muy importante que se produzca a propósito de que va a coartar la libertad de independencia que pueden tener, porque un movimiento puede levantarse en un distrito, un dirigente se puede levantar en un distrito, y en eso,
a propósito de la reflexión y la autocrítica que hay que hacerse desde los partidos. ¿La gente lisillanamente está votando solo por el proyecto político? No, también está votando por el parlamentario o la parlamentaria en particular. Y yo creo que hay que buscar también salidas que nos permitan no solamente estos del 5%, sino también hoy día reconocer la diversidad que existe en términos digitales. Y solo para terminar la idea, estos proyectos, en particular, cuando se ponen estos umbrales, estamos hablando de, y estos son modelos que vienen desde otros países, en particular parlamentaristas. Y cuando vemos que esa diversidad es con este umbral del 5%, responde a distintas regiones de representaciones de más de 10 parlamentarios. Estamos hablando, por ejemplo, de 4 parlamentarios, ¿cómo ahí, en un distrito en particular, cómo se representa la diversidad? Yo creo que es complejo, y sobre todo cuando estamos hablando de que este umbral es a nivel nacional, ni siquiera distrital. Macarena, ahí también te dejo la palabra. Se aborda también el modelo, particularmente el esquema con que se está debatiendo particularmente el tema del 5%. Sí, mira, con lo del escaño no estoy tan de acuerdo porque el partido igual te da un cupo que te permite salir electo con una cierta cantidad de votos y te da un respaldo político, una historia de una casa política que a la gente le confirma quién eres tú. Cuando vas como independiente es una apuesta y tienes que sumar los votos de una lista tú solo. Entonces, usar un espacio para salir electo y después desvincularse, yo considero que es un engaño a la institucionalidad, quienes te dieron el espacio y el voto, por supuesto. Pero más allá de eso, yo creo que también la pregunta que hay que hacerse es si queremos un estado que funcione o no. Porque para mejorar la salud necesitamos leyes, para mejorar la educación pública necesitamos mayoría en el Congreso, para subir las pensiones, el sueldo mínimo, endurecer las penas de los delincuentes, necesitas un parlamento que apruebe reformas. Y hoy simplemente no lo tenemos, lo que tenemos es un Congreso que está fragmentado, que está lleno de partidos que nacen, desaparecen, y sin mucha responsabilidad, y donde en el fondo al final bastan como pocos votos para bloquear avances que la ciudadanía viene esperando hace años. Veamos todo lo que pasó con la agenda de seguridad durante tanto tiempo que estuvo bloqueada y ahora, claro, ha ido avanzando, pero durante mucho tiempo estuvo muy bloqueada. Y la gente tiene todo el derecho a estar harta en ese sentido, harta de las promesas que no se cumplen, de los diagnósticos repetidos, de titulares que suenan súper bien cuando se hacen los anuncios, pero que al final no cambian nada. Y justamente por eso tenemos el deber de arreglar el sistema desde su base. Porque sin un sistema político que funcione, finalmente no hay pensiones que suban, no hay reformas políticas al sistema educacional que finalmente sean concretas y que sean sustentables en el tiempo. Y para que las cosas empiecen a cambiar de verdad, necesitamos una política que deje de hacer obstáculos y vuelva a ser parte, obviamente, de la solución. Y a mí no me parece que estemos hablando como ni de una reforma ideológica, ni peligrosa. Yo creo que no favorece a un sector en particular ni a una coalición. Es una reforma que nace desde el sentido común. Porque ningún país puede avanzar con un Congreso donde al final lo vemos todos los días, sobran las peleas y falta tomar decisiones. Por segunda semana consecutiva no se votó en sala la reforma penal adolescente, con lo importante que es, con la cantidad de casos que tenemos de menores de edad cometiendo delitos. Todavía siguen trampadas las defensorías de las víctimas, cuando tenemos, imagínense la cantidad de personas que no tienen, en el fondo sienten un completo abandono por parte del Estado y le terminan pagando el abogado su victimario con sus impuestos. Entonces, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad y si no lo hacemos ahora vamos a seguir viendo lo mismo, gobiernos que no gobiernan, ciudadanos frustrados, proyectos que se activan, y una política que al final le da la espalda a las personas y hoy día la gente se siente muy abandonada por el sistema en general. Y tenemos que hacer que la política vuelva a responder. Y yo creo que en ese sentido esta reforma es importante, es estructural y es algo que nos ayuda a estructurar el sistema desde la base y hacerlo bien. Antes de darle la palabra a la diputada Macarena, la diputada hablaba también del grado de realismo que tiene este umbral para lo que es la característica de los distritos de nuestro país. ¿Cómo ves también esa visión, esa crítica? A mí me parece que tienen que haber ciertos porcentajes para el ingreso ¿cómo se llama?, del gobierno. Yo me acuerdo que hubo hace
hace un tiempo atrás, cuando se iban los senadores en el gobierno anterior, se iban los senadores de ministros y dejaban, por ejemplo, los cupos parlamentarios, al final se hablaba como con bastante liviandad de los diputados del 0%, porque no habían salido como con ningún apoyo político. Pero también se van conformando partidos que terminan siendo arrastrados por candidaturas más fuertes, pero que representan, ¿qué?, a un 2% de la población, y finalmente vimos, sobre todo en la agenda de seguridad, que justamente esos partidos eran los que iban trabando las reformas de seguridad, iban bloqueando distintos proyectos que permitían, por ejemplo, el tema del control migratorio. Entonces, a mí me parece que no pueden tener el mismo peso dentro de un Congreso un partido que representa a un porcentaje de la población tan chico. Hoy día, por ejemplo, el Frente Amplio se unió en un conglomerado que es bastante mayor, y obviamente van a llegar con un porcentaje mucho más importante a la hora de seleccionar a sus parlamentarios en el Congreso. Pero es importante que si uno va a legislar, tiene que representar a un mínimo de la población, para que sea representativo también dentro dentro de la sala, dentro de lo que se habla. ¿Diputada? Sí, yo creo que hay algunos temas que a propósito de la fragmentación del Congreso o lo que tiene que ver con la voluntad de legislar, no responden necesariamente al tipo de sistema que tenemos, sino de la voluntad política que tiene hoy día las personas responsables de legislar. Lo digo con algunos ejemplos. Por ejemplo, se habla para que no quede en el manto de duda, sobre la discusión de responsabilidad penal adolescente, pero eso estuvo en este proyecto en tabla y finalmente no avanzó porque no avanzamos en la discusión de los otros proyectos, pero eso está en tabla y de hecho está puesto por el presidente de la corporación, que corresponde también a hoy día una responsabilidad que tiene Chile Vamos. Me voy a otro proyecto en particular, y lo dije solo para que no se quede solo con el tema de que a propósito de la fragmentación o a propósito de estos partidos más chicos no se está avanzando. Yo creo que hay una responsabilidad incluso de reformas estructurales urgentes que no la bloquearon los partidos chicos, que la bloquearon grandes conglomerados. Y por ejemplo me refiero a eso en reforma de pensiones. Estuvimos muchos meses, incluso también dependiendo de lo que nos dijera los ciclos políticos electorales. De hecho, cada vez que nosotros teníamos que avanzar en reforma de pensiones, se detenían las negociaciones a propósito de que no se podía llegar a un acuerdo con la oposición. Entonces, yo creo que en la falta de avance de este Congreso no responde solamente a los partidos chicos o a la diversidad fragmentada que existe dentro del Congreso, sino que también ha dependido de la voluntad de estos conglomerados mucho más grande y con más responsabilidad, incluso con el 5%. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que acá es importante también entender, y yo comparto con Macarena, yo no creo que sea hoy día válido, incluso nosotros también lo vivimos como partido, porque una parlamentaria nuestra se fue al Frente Amplio, no creo que sea el mecanismo de defraudar al electorado porque salió con votos del Partido Comunista, y eso fue claro. Claramente está esta mixtura y no voy a dejar de mirarla, y de manera bastante crítica, de que la gente también vota mucho, en particular por el candidato en particular, pero en el sistema que actualmente tenemos se le entrega el voto al partido, y en particular por eso uno sale como candidato del partido. Pero entendiendo que incluso nosotros como partido hoy día tenemos todas las condiciones de estar en un umbral de un 5%, de tener cierta cantidad de parlamentarios y parlamentarias, yo creo que no es bueno mirar para el lado. Y creo que también a propósito de nuestra experiencia anterior, extra parlamentaria, donde no podíamos romper el binominal guardando las proporciones, esto no es la vuelta al sistema binominal, pero creo que sí puede abrir la puerta a meter la mano en la urna, lo cual puede ser muy complejo porque se mata de alguna manera la diversidad dentro del Congreso. Yo creo que el problema no es la diversidad. Yo creo que el problema es que existen muchos estímulos y sobre todo también dentro de lo que tiene que ver con cambiarse de escaños o incluso el escaso fortalecimiento de la institución partidaria que da a que no se pueda cumplir un acuerdo. Y siendo en una posición muy realista, por ejemplo, yo soy una de las diputadas menos díscolas y que más se alinea con lo que vota nuestro partido, y también mirando las características que tienen mis colegas parlamentarios, en 2 semanas no se va a poder llegar a un acuerdo dentro del Congreso. Porque claro, esta reforma se ha tratado por meses dentro del Senado, pero ahora nos van a poner un tiempo de 2 semanas y claro,
finalmente los parlamentarios de la Cámara terminamos siendo los receptores de un acuerdo que se formó en el Senado, donde ahí también existe una escasa diversidad, porque sabemos también lo que cuesta llegar al Senado y también todos las características que quedaron del sistema anterior, y en los cuales en la Cámara finalmente vamos a tener que aprobar, rechazar, y yo creo que acá al menos lo que se intenta resolver en términos de dispersión no se va a conseguir en 2 semanas o al menos en un escaso tiempo, a propósito de que vamos a vivir próximas elecciones parlamentarias en los cuales yo creo que no somos participantes de esto, vamos a hacer una Cámara que solamente recepcione, apruebe o rechace. No hay mayor Macarena, margen. sí, Macarena, te dejo la palabra y cerrando además este bloque. Sí, no, solo como para cerrar, que yo creo que un mal sistema en el fondo le abre la puerta al ingreso a partidos que tienen poca representatividad, y cuando estos mismos partidos en el fondo traban los procesos por temas ideológicos, se terminan convirtiendo en un obstáculo que frustra a la ciudadanía, que no le permite a los gobiernos electos con mayoría avanzar. Entonces, es reafirmar que más allá de la importancia que la ciudadanía le pueda conceder a reformas como esta, son demasiado importantes para poder estructurar el sistema y poder avanzar al final con los procesos y obviamente darle más gobernabilidad a los gobiernos y obviamente más representatividad a la misma ciudadanía. Macarena, el factor voluntad que también planteaba la diputada, además de la fragmentación dentro del Parlamento, ¿qué impresión te da? O sea, yo creo que todos los temas en sí son voluntad. O sea, por ejemplo, el tema de la Defensoría de las Víctimas, el diputado Andrés Longton se estuvo reuniendo con distintos actores para que se destrabara de la Comisión de Hacienda en el Senado. Y a pesar de que venían varios proyectos de permisología en la discusión antes, Jimena Rincón lo puso en tabla la semana pasada, de hecho, se comenzó a discutir de inmediato. Entonces, claro, por supuesto que tiene que ver con temas de voluntad, pero también tiene que ver con temas ideológicos de ciertos partidos que empiezan a trabar procesos por razones ideológicas y no en el fondo no pensando en una solución global de la ciudadanía. Y eso es peligroso. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH con nuestro panel del día de hoy junto a la socia consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica Polka, Macarena Cox, y además con la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano. Nos vamos con el tema vinculado a la franja televisiva de primarias del oficialismo. Tuvimos, sin ir más lejos, el primer día ayer a las 12:52, a las 20:52, los horarios establecidos por el Consejo Nacional de Televisión. Y bueno, importante el poder ir entrando en al menos las percepciones que quedaron en ustedes respecto a los mensajes que se plantearon. Mucha alusión biográfica de cada uno de los candidatos y candidatas, de la trayectoria, también miradas críticas a los 30 años en algunos casos, pero quiero quedarme también con la observación y el análisis de ambas respecto a lo que se pudo observar el día de ayer. Ya tendremos tiempo en su momento de ir revisando en el contexto completo de esta franja. Hoy día tenemos nuevamente franja en los horarios que les planteaba, pero me quedo con ustedes para que me cuenten un poquito con qué sensación se quedaron a propósito de esta franja televisiva de primarias. Macarena, parto contigo. Cuéntame un poquito con qué sensación te quedaste a propósito de los mensajes y las propuestas que surgieron ahí. Sí, yo creo que la franja deja como más preguntas que certezas, porque a simple vista, claro, es una competencia entre candidatos de izquierda, pero cuando uno lo mira con mayor atención, el tono, el estilo, la narrativa, hace que parezca más una primaria de centro-derecha. ¿Y por qué digo esto? Porque hay como un abandono en el lenguaje de la transformación, del conflicto social, de la justicia estructural, no hay mención al octubrismo, a las nuevas constituciones, a los pueblos marginados. Y se hace mucho énfasis a la familia, al esfuerzo personal, al mérito, la experiencia administrativa, en la necesidad de que haya orden, y todos estos elementos que son clásicos en el repertorio más conservador. Y también me pasó que los candidatos como que no hablan de estas causas colectivas que marcaron las revueltas, ¿cierto?, que estuvimos hablando en los últimos años, sino que también mucho de trayectorias personales. No prometieron cambios muy profundos,
pero sí, por ejemplo, hablaban de buena gestión, de lo que se necesitaba, y también es muy revelador que ninguno habla del gobierno del que fueron parte, como si quisieran borrar esa parte de la historia y en el fondo seguir adelante. Yo creo que el resultado de esta franja es bien emocional, apela mucho a la moderación, al centro político y también al votante desilusionado, con un tono más gracias, que mover conciencias. Yo creo que busca tranquilizar a las personas. Y eso no necesariamente es malo, pero es profundamente contradictorio también con la izquierda que decía lo que venía a hacer. Ujú. En el caso, por ejemplo, de Janet Jara, yo creo que la franja de Janet Jara yo creo que es la más potente. Y ella, claro, comienza diciendo, no mentiré, ese es mi compromiso, y es probablemente dentro de toda esta franja el mensaje más claro, es directo, es honesto, es casi desafiante, pero al mismo tiempo yo creo que es un misil dirigido al propio sector, porque ¿a quién le está hablando cuando prometen, por ejemplo, que no van a mentir? ¿A la derecha? No creo, le habla a la izquierda. Le habla a ese votante que está desencantado con las promesas no cumplidas durante el gobierno del presidente Boric. Le habla a los que se vieron probablemente abandonados por las banderas históricas, como se prometía, por ejemplo, gobernar con los mejores, que se terminó todo el tema de las fundaciones truchas, con un Estado que no va a estar tomado por operadores. Es decir, como que Jara con todas estas frases yo creo que se desmarca, como que intenta decir, yo no soy como ellos. Pero en política yo creo que la credibilidad no se construye solo con palabras. Y ahí hay una paradoja, porque Janet Jara fue ministra del trabajo de este gobierno, y porque en el fondo es del Partido Comunista, una colectividad que ha sido parte del corazón del oficialismo. Entonces, yo no sé si puede alguien que ha sido protagonista de este ciclo prometer algo tan radical como la verdad sin hacerse cargo también de todo el pasado reciente, Ujú. ¿cierto? Y en el caso de Carolina todo es distinto, su franja es mucho más sobria, más clásica, más nostálgica. Habla del exilio, desde la dictadura, desde la campaña del no. Sigue muy anclada al pasado. Yo creo que su Mm. legitimidad no se basa en lo que ella hizo como ministra del Interior, para bien o para mal, sino en su biografía. Sí. Habla como la hija de toda padre, como el símbolo del retorno a la democracia, pero no como la líder que debiese ser hoy. Y claro, eso no es casual porque en el fondo, si Carolina Toa hablara del presente político, tendría que explicar por qué fracasaron, obviamente, todas las políticas de Mm. seguridad, por qué avanzó el narco, por qué se demoraron meses en enfrentar el crimen organizado. Tendría que dar Mm. la cara por lo que no hizo como ministra del Interior, por las promesas en el fondo Sí. incumplidas de su gestión. Entonces, Ujú. esta falta de control territorial le va a perjudicar mucho. Entonces, Ujú. claro, prefiere volver al 88 porque el 2025 le queda incómodo. Ujú. Diputada, voy con usted ahora para que me cuente las apreciaciones, también obviamente los contrapuntos respecto a lo que ha planteado Macarena, si lo estima conveniente. Ya traía a colación el tema de la moderación, la emocionalidad, el desligarse un poco de lo que ha sido el actual gobierno. ¿Qué mirada tiene, diputada? Sí, lo primero que me gustaría hacer una confesión en público, pero me gustaría haber ¿Ya? estado analizando dos franjas. Entonces, es fácil poder analizar Ya. la franja del oficialismo cuando realmente creo que si no se consiguió un ejercicio de primarias más amplio que contemplara también a la derecha o que la misma derecha pueda tener su propia franja, a propósito de que se habla de que esto parece más de centro derecha, pudiésemos estar comparando de cuáles son los valores que cada uno está poniendo en la franja. Pero entendiendo eso, yo creo que la franja en particular, yo no la pude ver ayer en el estreno porque estábamos en Ujú. sesión de sala, pero después estuvimos analizando cada uno de los videos y creo que, claro, hay mucho de trayectoria personal y en eso también yo no soy experta en comunicación política, pero creo que al menos lo que queda de gusto a poco y creo que se debiese ir también trabajando en las otras campañas son medidas concretas. O sea, yo creo que al menos en estos capítulos son de trayectoria, pero creo que lo que debe venir para más adelante es finalmente cuál es el Chile que soñamos, que necesitamos y para esto como candidaturas ofrecen tal cosa. Yo creo que en la trayectoria política todos conocemos en particular a los y las candidatas.
o al menos también del sector que está claramente más politizado de la población. Pero creo que en términos de presentación, si la franja va a hacer eso en todo momento, yo creo que va a perder un poco también el valor de esta misma de finalmente en qué se va a diferenciar un candidato de otro. Ujú. Al menos nosotros los tenemos claros de cuáles son sus diferencias políticas, pero creo que en ese sentido va a ser importante que en materias de medida se pueda profundizar más. Ahora, respecto al tema de la familia, la propiedad, el orden, o sea, yo creo que cuando hablamos de la seguridad, y muchas veces lo dijimos, no se sienta un sector político el dueño de la seguridad de nuestro país, porque eso no va a permitir avanzar. Cuando hablamos también de la familia, lo mismo. Y acá finalmente lo que nosotros y nosotras hemos hecho en todo este trayecto, también con periodos bastante agudos de volver también a entender que esos temas, aunque sean muchas veces incómodos, son temas que debe tratar también esta coalición oficialista. Yo creo que al menos hay un viraje en eso, o sea, teñir finalmente a que estas candidaturas de primaria son más de centro derecha, a mí no me parece tal, porque creo que también hay una virtud, al menos en los candidatos, de conectar con las necesidades que muchas veces a los sectores políticos les fueron más incómodos. Y creo que en eso también hay un relato interesante. Pero yo creo que también, y haciéndome cargo de esta crítica del no verse al lado del gobierno, yo creo que sí, que efectivamente existe una incomodidad, pero creo que también es importante que los y las candidatas, y también para no defraudar al mismo Ujú. electorado, también se hagan cargo de lo que hicieron y no hicieron. Y al menos yo creo que Yana Escara en todo momento ha sido muy clara en decir que ella fue ministra de este gobierno y que las reformas más importantes también de este gobierno estuvieron a cargo de ella, incluso con acuerdos y desacuerdos. Y eso lo está preparando y me consta, porque también estuvimos en la grabación de la franja, al menos de lo que ella proyecta de las reformas de ahora, pero también de lo que hay que profundizar para más adelante. Y en términos más de la campaña de Vintra en particular y la campaña de Carolina Toá, creo que también buscan cautivar a otro electorado más de izquierda, pero creo que no se consigue solamente a través de su trayectoria personal. Y por eso yo creo que en estos momentos debiesen profundizar más los candidatos sobre temas de medidas, que yo creo que es lo que falta, porque no se logra diferenciar al menos bien. Ujú. Macarena, también ahí tus apuntes. Sí, que también el caso de Gonzalo Vinter, yo creo que es, bueno, es probablemente el más plano de los tres, pero aparece hablando con su hijo, en una conversación íntima, dice que Chile es injusto, que hay que cambiar las cosas, pero no hay una propuesta, no hay como una hoja de ruta, es más como un gesto que un proyecto, y en política cuando uno no dice claramente lo que quiere hacer, alguien más obviamente lo va a interpretar por ti, por eso después aparecemos todos, claro, comentando las franjas y claro, Winter es del Frente Amplio y aunque intenta como mostrarse como una figura joven, progresista, conectada con el futuro, su franja es súper conservadora. No hay ni una sola mención, como decíamos anteriormente, al octubrismo, a la revuelta, a las promesas del nuevo Chile, a todo este discurso que ha estado manteniendo durante todos sus años como diputado hasta hace un par de semanas atrás. Entonces, eso igual llama la atención porque al final el Frente Amplio vino, ¿cierto?, a renovar la política. Entonces, ¿por qué ahora suena igual que la concertación? Ni siquiera que la nueva mayoría. Entonces, claro, en una franja política, volviendo a lo que es la franja, Mm. marcar cuáles son las causas no es un detalle, es al final el corazón de tu mensaje. Porque claro, las causas te conectan con algo más profundo que una propuesta técnica. Te conectan con las emociones, con los valores, con las convicciones de las personas. Y en un contexto en el contexto que estamos viendo hoy día, donde la ciudadanía desconfía de la clase política en su conjunto y percibe que todos prometen lo mismo, solo los que son capaces de mostrar por qué hacen lo que hacen y por quién lo hacen, van a lograr movilizar al electorado y a todo este porcentaje cierto de electores que hoy día todavía no saben hacia qué candidatos se van a dirigir. Entonces, yo creo que marcar obviamente las causas a partir de ahora, que ya en el fondo, yo pienso que en verdad Mm. las causas se marcan desde el principio, pero Ujú. yo creo que es importante empezar a marcarlas para permitir, obviamente, diferenciarse, generar sentido de urgencia, instalar una narrativa que trascienda la agenda política, la coyuntura del día a día,
Porque al final, en el fondo, logran convertir una candidatura en un proyecto que sea colectivo, generan épica, y una elección que finalmente se convierte en una oportunidad para transformar, obviamente, lo que va a ser el Chile de hoy y de mañana. Y no se trata solamente de decir lo que se va a hacer, sino el mostrar el para qué y el contra qué. Entonces, sin causas que sean claras, una franja corre el riesgo de parecer una colección de puros eslogans vacíos, causas nítidas, que ya hemos visto con anterioridad, y al final se transforma en una herramienta poderosa que no se aprovecha y que genera finalmente desconexión. Diputada, también para ir ya nos quedan los últimos minutos y cerrando este bloque. Y el panel. Sí, algunas otras reflexiones también sobre la franja. O sea, yo comparto que es muy importante conectar con las emocionalidades y a propósito de eso también poder claramente proponer un proyecto de país, propuestas de formas más importantes. Y en eso a mí lo que me llama la atención de la franja es, al menos en el caso de Carolina Toa, una sobreproducción donde otras personas hablan por ello. Y creo que también la tenemos más blindada una futura, o sea, lo que se pretende, que sea futura presidenta de la República, finalmente más blindada y no mostrando esta cercanía que muchas veces se ha visto que Toa tiene que trabajarla mucho más. Y yo creo que en eso, creo que hay un tema de una debilidad que todavía produce una distancia con la candidata, al menos del socialismo democrático. Ahora, sobre las virtudes de las otras franjas, yo creo que en particular la de Janet Jara cuando se habla de no mentir, que tiene que ver también con los esfuerzos que ella ha hecho como ministra en esta época donde finalmente dijo, esta no es la reforma que a mí me gustaría, pero esto es lo que pudimos avanzar y tirar para adelante. O sea, yo creo que también viene con un cuestionamiento que no corresponde solo a un sector político, sino que también tiene que ver con el descrito en general de la política. Y creo que ella también ha sido muy franca en decir, acá es importante avanzar en lo que se ha podido, ella lo ha manifestado con toda la sinceridad y creo que acá al menos no con eslogan sobredimensionados no va a venir a plantear al menos un cambio de perfil que creo que tampoco le daría bien en este momento también de la campaña. Me gustaría ver más producción dentro de la campaña, no tanto en términos como del relato, de lo que es cada uno, de esta sobreproducción, sino que, insisto, yo creo que hay muchos aspectos en los que cada uno se tiene que diferenciar y creo que en términos de las propuestas y en términos también de lo que esperan proyectar, incluso haciéndose cargo de mochilas que vienen, yo no estoy de acuerdo con el concepto octubrismo para nada, pero creo que también va a ser muy importante que toque la tecla primero de hacerse cargo de todo lo que pasó en el escenario de estallido social, de revuelta, diciendo, bueno, acá finalmente estas contradicciones no están resueltas. Y finalmente, si no están resueltas, hay mucha frustración en el Chile de hoy y hay mucha frustración también con el proyecto político. Yo creo que falta aquello porque no puede ser una omisión dentro del mensaje, sino que también tiene que ver con lo que no se hizo en este periodo y qué es lo que se espera hacer para el otro. Por eso yo pongo mucho énfasis en la propuesta. Solo eso como una reflexión final. 9:54, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en el panel del día de hoy, haber compartido sus apreciaciones en estos temas. Macarena Cox, Daniela Serrano, un abrazo, que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Saludos.